Axel. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Gracias también a Miguel Pichetto, que hoy nos recibió, y gracias a los miembros y presidentes y autoridades de las comisiones. Venimos hoy aquí a presentar el proyecto que anunció recientemente la Presidenta de la Nación, que va a ser enviado al Congreso para la creación, como recién decía el senador, para la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas. La verdad que se trata de un proyecto que, si bien en términos estrictos afecta a una tenencia accionaria cuyo origen voy a pasar a detallar bien porque hace a la cuestión central del proyecto, lo que creo yo, y desde mi cartera tenemos la convicción, es que en realidad la creación de esta agencia y el tratamiento de estas tenencias accionarias, que hoy son propiedad del Estado Nacional, remiten a discusiones mucho más profundas y que tienen, ¿por qué no?, una honda significación y una honda importancia en los momentos que actualmente está transitando el país. ¿Por qué digo esto? Porque ya, si bien el proyecto lo estamos presentando formalmente hoy y ha entrado a la Cámara hace poco, en estas horas, lo cierto es que encierra en él una discusión muy importante acerca de la relación de lo público con lo privado y particularmente del Estado con el usualmente denominado mercado, que en el caso de tenencias accionarias se hace todavía más estricta la palabra porque suele hablarse, en el caso de acciones que flotan en la bolsa, del mercado por excelencia. Es decir, que estas son acciones, muchas de ellas, que tienen una cotización diaria en los mercados bursátiles, nacionales y extranjeros. Es por eso que esta discusión sobre la agencia, si bien en términos estrictos habla de este grupo de acciones que hoy están en tenencia del FGS, lo cierto es que remiten a esta discusión más general, que es la relación entre el Estado y el mercado, en el sentido de la propiedad de las empresas privadas y las empresas privadas en general. Puesto de otra manera, este proyecto da una respuesta a una pregunta que uno podría hacerse en abstracto, que es ¿qué relación debe tener el Estado Nacional con las compañías privadas cuando el Estado Nacional es poseedor y tenedor de acciones de esas compañías privadas? Dejo esto en claro porque se trata, en el caso de las acciones que van a estar comprendidas dentro de la tenencia de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas, se trata de tenencias minoritarias. Es decir, en ningún caso, y como el debate, si bien formalmente se inicia hoy, y entiendo que la Cámara y las comisiones se van a dar espacio para debatirlo en profundidad, es cierto que alguna porción de esas discusiones ha sido adelantado por la propia opinión pública, los medios especializados y los medios en general, y algunos candidatos miembros de partidos políticos que han opinado ya sobre el proyecto y sobre esta cuestión tan importante e interesante en términos filosóficos y de discusión acerca del papel del Estado, que es la que vamos a dar hoy. ¿Qué debe hacer el Estado con tenencias accionarias minoritarias en compañías privadas que flotan, como se lo llama usualmente, en la bolsa de valores? ¿Qué debe hacer? ¿Debe venderlas todas? ¿Debe quedárselas? En tanto dueño de esas participaciones, ¿debe o no designar directores? ¿Cuál es el papel que tienen que desempeñar esos directores adentro de las compañías? Y estos temas hacen más a una cuestión todavía más general, que el vínculo entre lo público y lo privado, las sociedades anónimas y el Estado, sean o no participaciones que tengan flotación de mercado, y también, por supuesto, porque hay algunas de las empresas que me adelanto a decir, el Estado tiene mayoría, que no son las del hueso de la cuestión, porque la verdad que lo que estamos discutiendo es el destino de las acciones heredadas
del sistema de AFJP. Heredadas es una forma sencilla de decirlo, pero sabemos que no se trató de una simple herencia, ni fue tampoco voluntad de quien las transfirió, sino que es resultado de ese episodio tan negro de la historia argentina, que fue cuando el sistema de la seguridad social quedó en manos de instituciones financieras privadas, nacionales y extranjeras, con todos los efectos que ha tenido en el patrimonio de los jubilados y en el patrimonio de los propios trabajadores. Así que voy a iniciar la exposición con algún párrafo histórico sobre qué participaciones son y de dónde provienen, cómo es que han ido a dar a manos del Estado Nacional y por qué estamos discutiendo hoy en el Parlamento, por voluntad del Poder Ejecutivo y de la Presidenta de la Nación, que ha elevado esta ley, por qué estamos discutiendo qué hacer con ellas y cuáles son los dilemas que se han planteado. Voy a también aprovechar para dar alguna respuesta, algunas opiniones, más allá de que esta es una intervención y después abriremos lugar al debate, entiendo, pero de todas maneras voy a aprovechar para anticipadamente dar algunas respuestas a lo que hoy está circulando en la opinión pública, sin adelantarme porque no sé si son preguntas que van a hacer los señores senadores. En primer lugar, recordarán ustedes que el origen, el inicio de toda esta saga se da justamente en el año 93 con la ley 24.241 que creó el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, conformado por el régimen previsional público y por el régimen de capitalización. Ese régimen de capitalización, que son las famosas AFJP, un sistema que fue, como tantas otras ideas de cuño neoliberal, durante la década del 90, fue importado a la Argentina o impuesto a la Argentina como uno de los tantos programas de modernización del Estado, presuntamente, pero que terminaron básicamente en la transferencia de patrimonio estatal a manos privadas, ya sea de patrimonio vinculado a servicios públicos, como también, en este caso, algo que no ocurrió en tantos países, por lo menos que el sistema era originalmente solidario, porque nuestro sistema previsional desde su fundación tenía naturaleza solidaria, entendido esto porque los activos, los trabajadores en activo, a través de su actividad, hacen aportes que inmediatamente van a solventar las jubilaciones y pensiones de los pasivos, es decir, es una solidaridad de todos los trabajadores, tanto los que están en actividad como los que ya han cesado la actividad, y esto fue reemplazado con una idea, la verdad que cuando uno observa, y he dedicado un tiempo el día de hoy a repasar cuáles eran las presuntas virtudes de ese sistema privado de jubilaciones, cuando observa todas esas promesas, lo que resulta al cabo de los años es que todas esas promesas no solo fueron promesas incumplidas, sino que fueron aberrantes, arbitrarias y deliberadas mentiras para imponer un negocio en donde tenía que estar un sistema solidario de reparto entre los trabajadores argentinos, más allá de su condición de activos o pasivos. El sistema de capitalización, las llamadas AFJP en Argentina, AFP en otros países, es decir, tiene diferentes nombres, pero básicamente eran compañías subordinadas mayoritariamente al sector financiero y bancario, es decir, eran partes, componentes de instituciones financieras. Dicho de otra manera, los fondos de jubilación y pensión, su administración fue a dar a manos privadas, ni más ni menos que no cualquier privado, sino a los bancos y financieras, instituciones del sector financiero, que como ustedes saben, y no voy a hacer una descripción más detallada porque es público y notorio más aquí, recibían los fondos de cada uno que hacía los aportes según la ley, iban los fondos, de esos fondos se detraía una porción para el funcionamiento, las famosas comisiones, y el resto era invertido en cuentas de capitalización individuales, a nombre de cada uno de los aportantes. Las supuestas virtudes eran, y muy vinculadas a las ideas caras al neoliberalismo y al egoísmo como centro de las fuerzas económicas, que cada uno aportaba no para un sistema en su conjunto, no para los jubilados o trabajadores pasivos, sino que el aporte individual iba total e íntegramente a pagarle la jubilación al propio trabajador cuando llegara el día de jubilarse. Es decir,
era, si quieren ustedes, puesto en su máxima expresión el paradigma de que en economía el egoísmo es la única fuerza motriz del proceso económico, de forma tal que cada uno debía aportar lo más posible para después poder cobrar lo más posible. Pero en el medio había un intermediario que era quien contenía esos fondos y los administraba sin concurso ni participación de cada uno de nosotros, porque yo he sido, como muchos de ustedes deben haber sido, también cliente de una FJP privada. Uno aportaba con su sueldo, eso iba a la FJP, se sacaba en una comisión, la comisión tenía un componente fijo y después había premio, es decir, el banco o institución que lo manejaba usufructuaba si el fondo mejoraba en su rendimiento y sacada la comisión, eso quedaba en una cuenta individual. Pero esas millones de cuentas individuales, el destino de esos fondos era decidido por cada una de estas AFJP. Estas AFJP las invertía, según un marco normativo que se fue modificando, en diferentes activos financieros. Dicho de otra manera, lo que se pensaba es que cada uno aportaba con su salario una parte, eso iba al sector financiero, el sector financiero compraba diferentes activos financieros, títulos nacionales y extranjeros y otros tipos de activos financieros, ahora me voy a referir a ello, incluso podía haber plazos fijos, es decir, la decisión especulativa con esos fondos era tomada unilateralmente por cada una de esas empresas dentro de determinados andariveles y a través de ese proceso de inversión financiera, no inversión real, ese fondo individual iba a crecer de modo tal que cuando uno llegara a la edad de jubilarse iba a ir recibiendo partes alícuotas de ese fondo que se había creado individualmente en base a la especulación con ese dinero. Estos eran un poco los fundamentos. Recuerdo bien cuando el sistema se impuso y después recuerdo bien también como víctima de este sistema haber sufrido las consecuencias de todas las mentiras que habían sido instaladas, porque en los hechos y en las prácticas, en muchos casos, esas voluminosas comisiones se llevaron buena parte de los fondos líquidos que fueron a dar a un sistema, lo recordarán ustedes, yo sé que es folclórico, pero por las edades que veo en la sala, muchos de ustedes deben recordar que si había una usina de propaganda, de promotoras, de publicidad permanente, eran las AFJP, que estaban por todos lados, en toda la cartelería, en las remeras, con las promotoras, en las playas, en los paradores, y esa plata no salía de otro lado que de los propios fondos de los aportantes que éramos nosotros. Es decir, había una usina propagandística que era también usufructuada por el propio sector privado, que era quienes cobraban las propagandas. Es decir, que había un reciclaje de esos fondos entre el sector financiero y otros privados que recibían los fondos para las propagandas. Recordarán ustedes, y quiero repetirlo porque saben ustedes muy bien, que era un aluvión y un bombardeo permanente en todos los medios de comunicación de propaganda de esas AFJP que lo llenaban todo tratando de conquistar a los clientes. También saben ustedes que eso también era falso porque trataban de generar un mercado donde uno iba a terminar decidiendo cuál FJP le rendía más, entonces eso iba a determinar la eficiencia. Finalmente el trámite o las modalidades que había de cambiarse de una empresa a otra en la estadística resultaron absolutamente despreciables, quiero decir, había muy poca movilidad, trataron de generar un mercado presuntamente competitivo para que compitieran entre ellas y generaran mayor eficiencia, mayores rendimientos. Lo que realmente había eran comisiones extraordinarias, una fortuna en manos del sector financiero, un verdadero negoción, más lo que se repartían como publicidad. Los estafados fueron los trabajadores y los futuros jubilados. Y ese fondo se administraba de una manera completamente ruinosa, de forma tal que cuando uno mira la evolución del fondo, me acuerdo mi propia cuenta de capitalización que me llegaba, creo que semestralmente me llegaban de a 6, y la plata que había en el fondo era cada vez menor. De forma tal que yo después de haber aportado, y cuento mi caso individual, pero esto es generalizable por estadística, durante años y años no tenía ni un décimo de un sueldo mensual de lo que yo cobraba. Quiere decir que la plata se había evaporado en maniobras financieras equivocadas y ruinosas. Esto iba a redundar, evidentemente, en el hecho de que cuando llegara la hora de cada uno de los poseedores de estas cuentas individuales de jubilarse, no hubiera fondos para solventar una jubilación ni cercana a ningún porcentaje, ni móvil, ni nada parecido, porque eso se habría evaporado en manos de empresas privadas. Dada esta situación,
se tomó una decisión porque en 2007 primero se crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del régimen previsional público de reparto y en 2008, mediante ley, la 26.425, ambos sistemas fueron unificados en el Sistema Integrado de Previsión Previsional Argentino, el SIPA, y básicamente lo que se hizo fue estatizar los fondos de la FJP, que no eran otra cosa que fondos de los propios argentinos, ponerlos en una sola institución, volver al sistema solidario de jubilación, que era el sistema histórico de la Argentina, los recursos que integraban las cuentas individuales de capitalización de los afiliados, los beneficiarios del régimen de capitalización, así como los empleados, también porque en el momento recordarán ustedes que había una cuestión de quién iba a absorber esa masa, pero se solucionaron todos esos problemas y se creó ahora nuestro sistema integrado previsional argentino, que fue transferido totalmente al ANSES. Y ahora vamos ya más en detalle a la cuestión que nos preocupa. Entre esas tantas inversiones que se hacían con los fondos de los trabajadores, una de las cosas que hacían las AFJP del sector financiero era comprar acciones de compañías privadas que flotaban en bolsa. Es decir, invirtieron en participaciones accionarias, como otros tantos activos financieros, que podían ser títulos públicos o podían ser plazos fijos en los bancos, diferentes activos financieros, títulos extranjeros, hasta ciertas limitaciones que se fueron modificando, pero también compraron acciones de compañías privadas. Esas acciones estaban atomizadas entre todas las AFJP, que eran múltiples empresas. Cuando el fondo se unifica en el FGS, entre las tantas colocaciones e inversiones, apareció un paquete de tenencias accionarias que pasó a ser propiedad, ya no de cada uno de los individuos a través de su cuenta de capitalización individual, que obviamente cada uno tenía alguna cantidad de acciones porque eran inversiones de fondos individuales de cada uno de los aportantes. En vez de eso, la unificación del fondo unificó las tenencias. Y ahí salió a la luz, porque antes, si bien había reportes continuos, no era muy conocido, que había tenencias muy importantes de algunas compañías privadas. Y esto es como un subproducto del proceso de recuperación de los fondos para las jubilaciones de los argentinos, lo cual evidentemente nos pone ante estos dilemas que yo estaba planteando de qué hacer con esas tenencias accionarias. Voy a empezar por decir lo que hizo este gobierno con esas tenencias accionarias. No vendió ni una sola acción de las que llegaron junto con el fondo que se unificó en el FGS. No se vendió, y acá lo tengo a Diego Bocio, no se vendió ni una sola acción de las que vinieron de las AFJP. ¿Por qué esto? Y esto va a la cuestión filosófica. Y lo ha dicho Diego Bocio, su calidad de titular del ANSES, lo ha dicho en reiteradas oportunidades. La verdad es que nosotros conocemos la tristemente célebre historia argentina de privatizaciones de grandes empresas que eran del Estado en épocas anteriores. Ahí estuvo Aerolíneas, estuvo YPF, estuvo Obras Sanitarias de la Nación, estuvo Entel y otras tantas compañías de servicios públicos o estratégicas para la nación argentina. Bueno, la verdad es que la teoría de las sociedades anónimas, de la tenencia accionaria, no es muy distinta. Lo único que ocurre con una sociedad anónima que cotiza en bolsa, cuya tenencia está dividida en acciones que se venden y compran en los mercados, es que esa tenencia es parcelada y subdividida en cada uno de los títulos de propiedad que son las acciones. Las acciones dan dos tipos de derechos, básicamente. Dan derecho a una parte alícuota del patrimonio de la compañía, es decir, que un tenedor de una sola acción, aunque haya 25 millones de acciones, es dueño de un 25 millonavo de la empresa, es dueño, y entonces, como dueño, tiene dos derechos. El primer derecho que tiene es recibir una parte de la rentabilidad o los dividendos cuando se distribuyen las ganancias a través de dividendos de la empresa, es decir, es propietario de la empresa y por tanto de una parte de la ganancia de la empresa. Por tratarse de sociedades anónimas no es solidariamente responsable ni tiene tampoco que aportar
cuando la empresa cae en un quebranto, pero sí, si reparte utilidades, recibe una parte de las utilidades. Esos son derechos económicos que dan las tenencias accionarias. Pero también las tenencias accionarias dan derechos políticos. Eso quiere decir que los tenedores de acciones tienen derecho, en una parte proporcional, a participar en el gobierno de la compañía. Muchos han entendido que el sistema de sociedades anónimas, que es muy antiguo en el capitalismo, muchos han entendido que este sistema es un sistema de democratización de las propiedades de las empresas, que antes tenían un solo dueño, eran empresas personales, y con el sistema de sociedades anónimas se socializan de forma tal que pueden participar tanto en los resultados económicos como en los aportes de capital, como en el gobierno de las empresas, todos aquellos que sean tenedores de algún título, de alguna acción de dichas compañías. Es decir, que el Estado, al recuperar los fondos de los futuros jubilados, los fondos de los trabajadores, a través de ANSES y el FGS, recupera también una parte de estos fondos, porque no son otra cosa, que están invertidos en acciones. Por eso las acciones se pueden ver como una inversión financiera. Uno puede comprar una acción con el solo propósito de esperar que suba o baje y hacer una inversión líquida de corto plazo. Es decir, puede comprar una acción para especular, como decimos acá, para timbiar. Entonces compra pensando que va a subir y vende rápidamente, y entonces es un agente del mercado financiero especializado en la labor especulativa, porque obviamente para hacer estas operaciones de manera dinámica y con ganancia, la verdad que hay que ser un especialista o estar asesorado por especialistas. Otra forma de entender esto, que es como se entendía originalmente al sistema de sociedades anónimas, es que aparezcan inversores de largo plazo que pongan su capital en la compañía esperando los frutos en el mediano y largo plazo, a través de los dividendos y las ganancias. O sea, que hay una ganancia que se puede obtener de la simple enajenación de la acción, pero otra ganancia que proviene de los dividendos de la acción. Obviamente el sistema de sociedades anónimas está pensado, sobre todo cuando se busca la democratización del mercado bursátil, es que esas inversiones sean inversiones de largo plazo, que los inversores, en lugar de ser individuales, junten las energías inversoras de la sociedad, inviertan en compañías para obtener la ganancia de dichas compañías. No que estén todos los días, y sobre esto hay mucha literatura escrita, porque efectivamente hay una contradicción entre el inversor de corto plazo, que solo está haciendo una maniobra especulativa, y esto genera, y lo estamos atestiguando hoy a escala internacional, de repente estampidas bursátiles, caídas, porque nadie va a desprenderse de una acción necesariamente porque caiga un poco la bolsa, sino si es un inversor especulativo que está buscando una oportunidad. Y eso genera mucho daño porque genera una pérdida de valor de la compañía, de capitalización bursátil, no de su patrimonio, pero hay alguna relación en la tasación de la compañía. Lo que quiero decir es que hemos tomado con muchísima responsabilidad esta cuestión porque entendemos que las tenencias, aunque sea de una acción de una compañía privada, ponen al Estado también en estado propietario de compañías privadas, de forma tal que si hoy esas acciones son públicas y las vendemos, estamos privatizando una parte de esas compañías que hoy es pública. Es decir, cualquier venta de cualquier acción del FGS es equivalente a una privatización, obviamente en menor medida que la venta del 100% de un paquete accionario o de la propiedad entera de una compañía, ya sea anteriormente estatal, obviamente menor, pero en esa proporción menor sigue siendo un acto de privatización de patrimonio público. Es por eso que como política se ha tomado no especular con estos títulos, sino tenerlos, y menos todavía privatizar estos títulos vendiéndolos, de forma tal que quien quiere tener las manos libres para que a través de un acto administrativo se pueda decidir, como si fuera una cuestión financiera, o de mera oportunidad o de mera coyuntura, la venta de estos paquetes accionarios o parte de estos paquetes accionarios, lo que está haciendo es privatizando de nuevo empresas que hoy están en propiedad de todos los argentinos, porque todas estas tenencias son del Estado argentino, son de todos los argentinos. Lo que nosotros hemos hecho simplemente es no privatizarlas, pero lo que le estamos proponiendo hoy al Congreso de la Nación, con esta ley, a través de esta ley, es que la decisión de desprenderse, aunque sea de una sola acción, no esté prohibida, no esté impedida
porque son decisiones evidentemente que hacen a diferentes situaciones. Ahora bien, que no sea una decisión arbitraria, unilateral y tomada por alguna dependencia, como lo es hoy, del Poder Ejecutivo Nacional, sino que sea una decisión del Parlamento. Miren, y perdón que me haga eco de esta discusión, que fue una discusión pública, miren qué raro que una de las críticas más grandes al Estado privatizador de los 90 es que el Parlamento le delegó esa decisión al Ejecutivo, la de privatizar. Ahora que la tiene el Ejecutivo en punto a estas tenencias accionarias de compañías privadas, aunque sean minoritarias, lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es exactamente la política de la antiprivatización y de la mayor democratización de estas decisiones, devolviéndole al Parlamento o dándole al Parlamento la decisión última de desprenderse de estos paquetes accionarios, de forma tal que en Argentina no ocurra más que nos privaticen empresas públicas o tenencias públicas de empresas privadas a través de decisiones del Poder Ejecutivo Nacional. O sea, se está cediendo, se está transfiriendo al Parlamento la decisión de privatizar la tenencia y la propiedad de estas compañías privadas que hoy está en manos del Estado. Y es estrictamente vender una sola acción, un acto de privatización, porque es una participación en una compañía que es del Estado y que pasa a manos privadas. ¿Qué es lo que se ha hecho con esta tenencia accionaria? La verdad que se ha ido recorriendo un camino y esto también se puede comprender como una etapa más dentro de ese camino, porque se han ido tomando decisiones. Una decisión fundamental, y voy a dar algún número, se trata lo que se recuperó junto con las AFJP cuando pasaron al Estado, son tenencias en 44 empresas, propiedades todas minoritarias, es decir, el Estado no tiene el control de ninguna de estas compañías, tiene diferentes participaciones, más grandes o más pequeñas, en diferentes compañías, pero en algunas, menciono porque es una de las mayores, como por ejemplo el Banco Macro, la participación es del 30%. Esto es una empresa puramente privada que en su momento vende sus acciones, y después voy a hablar un poco de las circunstancias en las que se realizaron esas ventas, vende sus acciones a las AFJP, tratándose del Banco Macro, se trata de un banco que le vende a los restantes bancos, aunque con fondos de los jubilados, una participación del 30%. Eso pasa al Estado. En otras, como Siderar, del Grupo Techin, llega al 26% la participación, y así sucesivamente, pero hay participaciones también que no alcanzan el 1% dentro de estas 44, pero hay una cuestión que también quiero dejar en claro. Una vez que esos fondos pasan al Estado, lo que reclama el Estado para sí, y creo que los señores y señoras senadoras van a entender bien y lo van a compartir, es que si el Estado es propietario del 26% de una empresa, porque tiene las acciones, tiene los derechos económicos para recibir la rentabilidad que proviene de las decisiones de esa compañía. Es decir, cuando la compañía distribuye dividendos, el 26% va al Fondo de Garantía de Sustentabilidad a engrosar ese fondo, más allá del valor de las acciones que compone el todo de la cotización del fondo. Porque hay dos elementos que quiero diferenciar para que se le escape esta cuestión. Como tenemos 26% de tal compañía, lo que cotiza en bolsa todos los días esa compañía, el 26% es parte del FGS, pero no es líquido, en términos de que no es plata. Ahora, si la compañía reparte dividendos, lo puede hacer también en acciones, pero si lo reparte en efectivo, ese efectivo entra directamente como efectivo al FGS porque es parte de la ganancia de la compañía, el 26% corresponde al Estado Nacional. Pero además, cuando las tenencias tienen las proporciones dadas por los reglamentos y estatutos de cada una de las compañías, según la cantidad de directores que tengan en sus directorios, entonces el Estado también está en capacidad de nombrar directores en su representación. Y esto es algo con lo que nos encontramos en el transcurso de este proceso, que ha sido cada vez un Estado más inteligente, no tomar solo las acciones como una participación, como una inversión financiera y decir, bueno, si tengo un depósito en el banco rinde tanto y si tengo una acción de tal compañía rinde tanto. Entonces eso es mirar la tenencia accionaria como un activo únicamente financiero, pero también es parte de propiedad de la compañía, lo que da derecho en algunos casos al nombramiento de directores
en los directorios de esa compañía. Todo de acuerdo a derecho, todo de acuerdo a la ley de sociedades y todo de acuerdo a las proporciones y la cantidad de miembros de cada uno de los directorios. Pero de esas 44 empresas tenemos capacidad de participar en 27 directorios, en todas las asambleas de esas empresas, porque el accionista, aunque sea minoritario y muy pequeño, va a la asamblea y puede participar. Lo que no puede hacer necesariamente es nombrar un director. Para eso se necesita una cantidad de acciones que sea mayor. Entonces hay 27 casos en los que se pueden nombrar directores. En algunos casos, doy el caso porque yo mismo soy director de una de estas compañías, se pueden nombrar 3 directores, por ejemplo, pero depende de la dimensión, el tamaño del directorio y la tenencia accionaria. Entre esos 2 factores se determina el nombramiento de directores y esto se hace a través de la asamblea con la representación de las acciones que tiene. Es decir, en algún momento se dio la discusión, y eso es muy importante, porque hubo un decreto del año 2012, que es el 1278, el decreto 1278 de 2012, lo que hace es transferir los derechos políticos de las acciones al Ministerio de Economía y particularmente a una dirección que se llama Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado, que es quien queda encargada, es una dependencia hoy del Ministerio y es parte de la Secretaría de Política Económica, que acá me acompaña Emanuel Álvarez Agis, que es secretario de Política Económica, es una dirección nacional que tiene los derechos políticos, administra y regula los derechos políticos de todas estas compañías, que ha hecho un reglamento para los directores. ¿Y por qué? Y quiero detenerme simplemente un instante en esta cuestión que es de importancia. Se obtienen estas participaciones en empresas que eran de las AFJP. Una vez que se obtiene la participación en estas empresas, se reclaman los derechos políticos. Es decir, si el Estado es dueño del 5, 10, 15, 20, 30%, que el Estado nombre un director en la compañía en representación ¿de quién? En representación de los argentinos, como actúa el Estado, particularmente de los intereses del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero más que eso, y esto tiene alguna importancia, por lo que se ha querido hacer con una agencia, porque ahora esto se va a plasmar, y esta es la propuesta que estamos trayendo aquí, a través de una agencia nacional. ¿Por qué? Porque un director, en representación del Estado Nacional, forma parte de las reuniones de directorio de la compañía y tiene que votar en todas las decisiones que según ley y según estatuto de las empresas toma el directorio de la compañía, siempre en posición minoritaria, porque todas estas representaciones el Estado está en minoría. Tal vez tiene un director de 10, un director de 17. La pregunta es ¿qué va a hacer el director? En primer lugar, la decisión de que haya un director en representación del Estado. Porque si el patrimonio es de los argentinos, entonces la representación de los derechos políticos de ese patrimonio como marca para cualquier accionista. Recuerdo la discusión, Diego, te acordarás, en ese momento, que decía, no, el Estado puede cobrar los dividendos, pero que no ponga un director. Entonces resultaba que un inversor privado que tiene el 5% tiene derecho a tener un director. Pero si son los 40 millones de argentinos con el Estado, no tienen derecho a tener un director. Y sabrá porque acá lo veo a Pereira qué importancia tiene, por ejemplo, en YPF, un director por una provincia, un director por un sindicato, un director en las decisiones de la compañía. Es una concepción del funcionamiento y la integración en lo público y lo privado, pero que ha sido resultado de algo perfectamente lícito, perfectamente razonable y que es lo que está en curso. Hoy es un patrimonio de los argentinos. No queremos que se privatice, pero además queremos que su funcionamiento sea muy transparente, sea público, tenga participación también del Congreso de la Nación en su funcionamiento, y ahora voy a hablar de la propuesta de agencia, pero en concreto ahí se sienta en cada una de las empresas un director, 2 directores, 3 directores por el Estado Nacional, en minoría. Entonces, ¿cómo votan? Y acá había una cuestión que en algún momento se discutió, porque el director, obviamente, según la ley de sociedades, está como director de la empresa y tiene que tomar sus propias decisiones, pero está en representación del dueño de la compañía, de esas acciones, que es el Estado Nacional. Quiero dejar en claro, no hay ninguna tensión entre esas 2 funciones, porque lo mismo ocurre con un privado que tiene un montón de participaciones en muchas compañías.
Cada director, si es por una minoría, en realidad el director va y actúa por sí mismo, pero evidentemente lo hace en función de quién es el dueño de las acciones que lo nombran director, de forma tal que sin violar las leyes tiene en cuenta otros factores, porque no puede tomar decisiones que vayan contra la compañía, aun si van a favor del Estado, porque estaría violando sus responsabilidades como director. Pero sí puede tomar en sus opiniones en consideración situaciones más generales que hacen al funcionamiento del propio Estado que viene a representar. Es por eso que nosotros hemos visto esto como una oportunidad, que el director, y es lo que hemos apuntado a hacer, sea también un funcionario público. Que sea un funcionario público y, de ser posible, el área correspondiente a la especialidad y a la rama de producción de la que se trata la empresa en cuestión. Es decir, que si es una empresa energética, que el director sea alguien, un funcionario público, pero vinculado a cuestiones energéticas, sea de un ministerio, que puede ser el de Planificación o la Secretaría de Energía, sea del Ministerio de Economía, del área que sea, pero que tenga una expertise individual en el tema, pero además una experiencia y una participación cotidiana en lo que hace el Estado en esa materia. Me acuerdo que en su momento, y en ocasión del nombramiento del director en Techín, que era yo, y recordará alguno el debate, pero voy a hablar de mi experiencia personal para transmitirles, se decía, esto va a generar tensiones. Ha habido declaraciones de los propios altos funcionarios de la empresa de la que yo participo que han dicho, todas las veces que han declarado públicamente, que todo lo contrario, que esto permitió sinergia. Por supuesto que hay discusiones, hay votos en disidencia, no estamos de acuerdo, pero es una minoría. Me acuerdo que también en aquel momento, entre las tantas especies que habían circulado, es que el Estado quería expropiar y estatizar estas empresas. Yo en aquel momento decía y repito, no hay decisión más tonta del Estado Nacional que poner un director si la intención es estatizarla. ¿Para qué se va a poner un director en la compañía que precisamente se quiere tomar el control a través de una decisión del Parlamento de estatización? O sea que no es eso, pero es una función del Estado que quiero decir, y también me voy a referir a experiencia internacional vastísima, de muchos países que aquí se toman de ejemplo, muchas veces, de Estado que tiene participación en empresas privadas, minoritarias. También tiene empresas propias, también tiene empresas mixtas, en términos como el caso de YPF, que el 51%, es decir, tienen el control, pero se dan estos tres casos: participación mayoritaria, que puede llegar al 100%, mixta y netamente minoritaria, cuando hay un director o dos directores en un directorio más extenso. Pero lo que quiero decir es que la experiencia ha sido muy buena para quienes han desempeñado el papel de directores, pero también para las propias empresas, y no ha habido dificultades, porque se ha convertido en un canal de comunicación muy apto, muy calificado, entre la empresa y el Estado, para, de la mejor manera posible, compatibilizar, darle fuerza, darle sinergia a las decisiones de los privados en ámbitos donde hay políticas públicas, básicamente, prácticamente todos los ámbitos. Por eso, lo que quiero decir es que en estas empresas había básicamente empresas energéticas, empresas de servicios, empresas industriales y empresas financieras. Como cuando presentó este proyecto, la presidenta hizo una lectura bastante extensa de cuáles eran esas empresas, yo no lo voy a hacer, pero en caso de haber alguna consulta lo voy a precisar. Bien, entonces es que el Estado participe de estas compañías. Voy a hacer un primer comentario. Si en 2008, cuando se recuperan estos fondos en forma de acciones, pero que son de los jubilados, porque eran de los jubilados, se compró con plata de cada uno de los jubilados, acciones de compañías privadas, en negocios que ahora vamos a ver, como mínimo sospechosos y en muchos casos cuestionables porque fueron muy malos para los futuros jubilados. Pero seguramente con esa plata de los jubilados se cambió esa plata efectiva, parte del sueldo que uno aportaba, por una acción de una empresa privada. En 2008 algunos decían, bueno, vendan todas las acciones. Si se hubieran vendido todas las acciones en 2008, lo que quiero decir es que comparado al valor de las acciones hoy, hubo un crecimiento del 736%. Así que además fue muy buena inversión para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad retener esas acciones. Si uno lo mira exclusivamente desde el costado financiero, no del costado político y de política económica y económico de la participación
en las compañías para darle una determinada visión que aporte minoritariamente la posición del Estado. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo a través de estos 27 directorios? Bueno, evidentemente los directores se podían nombrar y había una serie de decisiones para tomar que fueron plasmadas, obviamente, en el decreto 1278 con respecto a esto. El director participa en un directorio. Cada una de las reuniones de directorio, como ustedes saben, tiene un orden del día. Es decir, se van a discutir determinados temas. Depende del tamaño de la compañía, depende del sector donde opera, pero esas decisiones tienen que ver con fusiones, adquisiciones, pueden tener que ver con contrataciones de compañías que son relacionadas, partes relacionadas, pueden tener que ver con las inversiones y el plan anual de inversiones, pueden tener que ver con la distribución de dividendos, puede tener que ver con la compra de compañías nacionales o extranjeras. A mí me tocó hace poco que la empresa de la que era director decidió comprar una participación en una empresa del rubro en Brasil. Bueno, esas decisiones pasan por el directorio. ¿Quién toma la decisión? En representación del Estado Nacional. Para eso se conformó la Dirección Nacional de Empresas con Participación Estatal, que ha tenido, y quiero decirlo para que quede claro, después voy a hablar un poco de números, pero tiene 33 funcionarios, tiene 33 empleados. Esa es toda la carga administrativa con la que se manejan las acciones, los derechos políticos de acciones en 44 empresas y 27 directores, pero tiene 33 funcionarios. ¿Qué hacen? Elaborar, ahora voy a detallar esto también, las mandas, es decir, las decisiones que toma el Estado para que tomen posición estos directores y participen de la votación y o de los debates. Porque muchas veces el Estado tiene que votar en minoría porque no está de acuerdo con determinada decisión de la compañía. En caso de ser una compañía que cotiza en bolsa, y hay algunas de estas compañías que cotizan en la bolsa argentina, pero también, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, con lo cual se someten a lo que dice, y por ahí había visto yo a quien preside la Comisión Nacional de Valores, que rige la actividad de las compañías que cotizan en bolsa, pero también, cuando cotizan en la bolsa extranjera, de la SEC, o sea, quien es el órgano que administra aquellas compañías que cotizan, sociedades abiertas, pero que cotizan en la Bolsa de Nueva York, que tienen muchísimos requisitos, presentaciones. Es decir, que esos votos también son públicos. Se sabe cuando el Estado vota en minoría. Aunque no tiene capacidad de torcer el rumbo de la compañía, como se hace pública la decisión del director por el Estado, eso también le pone un peso especial, que es importante para nosotros. Pero bien, alguien determina qué decisión tomar. Esa es una oficina del Estado. Eso es parte central de lo que se va a transferir a la agencia, porque obviamente para tomar la decisión de cómo actuar como director, aunque sea minoritario, en un banco, el Estado tiene que elaborar, para llegar a la toma de esa decisión, tiene que elaborar estudios, análisis, informes del sector, de la compañía, para que el Estado decida si está de acuerdo o no con distribuir dividendos. Y voy a dar casos muy sencillos, para que entiendan los señores senadores qué tipo de dilemas, disyuntivas puede tener un director por el Estado Nacional en una compañía de la que es director minoritario. Supónganse que cualquier compañía, cualquier empresa, tiene que tomar una decisión de distribuir o no distribuir dividendos. En principio, si uno lo mira unilateralmente como una cuestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y como si fuera únicamente una inversión financiera, uno se le ocurriría que sí, porque cuanto más dividendos reparte, más plata va a ir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con lo cual, como si fuera equiparable a otra inversión bancaria, uno quiere que el plazo fijo le dé más y entonces quiere que reparta más. Pero cuando la mirada es holística y completa de la situación de la compañía, uno puede decir, bueno, pero si reparte muchos dividendos, no va a ser inversiones. ¿Se entiende? Entonces ahí hay una discusión donde uno puede ver una empresa repartiendo muchos dividendos y desde un punto de vista puede estar bien, pero desde otro punto de vista, y depende de la oportunidad, y es una discusión que hay que dar y que se da permanentemente en los directorios, y es importante la participación del Estado. O sea, esto va
incluso más allá de la discusión que se ha dado sobre si se venden o no se venden y cómo se venden. Miren qué importante que el Estado forme parte de un directorio de una compañía privada que decide, por ejemplo, y esto ha ocurrido, si ampliar su capacidad productiva poniendo una colada continua, porque a mí me tocó ser director de Techint cuando había una duda, después de la crisis de 2009, de si seguir adelante o no con una enorme inversión de cientos de millones de dólares para hacer más capacidad productiva en su colada continua. Evidentemente, como Estado, podríamos haber dicho, no, hay mucha incertidumbre, mucho riesgo, entonces repartamos los dividendos y que los dueños se queden con la plata. Pero como Estado encontramos conveniente votar a favor de mayores inversiones, aunque fuera a instancia de menores dividendos. Obviamente ninguna de estas decisiones es binaria, o todo dividendo, o todas inversiones. Siempre son grises donde hay que tomar la decisión. Y doy otro punto más. También las políticas de precio de estas empresas son discutidas muchas veces en directorio. Y si no lo son, el Estado Nacional puede traer la discusión. ¿Por qué el precio sube tanto de determinado producto? Sobre todo si la empresa es monopólica. ¿Por qué se eleva tanto el precio? Entonces uno puede tener una política también de injerencia sobre los precios de la compañía, sobre las políticas de proveedores, de clientes, sobre su expansión, minoritaria en estos casos. Es decir, no tuerce el rumbo de la compañía, pero da la posición del Estado Nacional. Para tomar esas decisiones hay que conocer en profundidad la empresa y hay que conocer en profundidad el sector y, ¿por qué no?, el desempeño de la economía en su conjunto y sus perspectivas. Todo eso es función de un organismo especializado. Hoy la Dirección Nacional de Empresas con Participación Estatal, que efectivamente yo había pedido, pero genera una infinidad de informes sobre desempeño de cada una de las empresas, porque además muchas de estas empresas tienen un esquema trimestral de presentación de balances. Por lo tanto, cada 3 meses hay que votar el balance y hay que votar la gestión. Y hay que decidir cómo se va a disponer de las utilidades. Si van a reserva, si no van a reserva. Cuando se decide repartir, si se paga en acciones, se paga en efectivo. Todas decisiones que toma la compañía privada y estas compañías lo hacen con intervención del Estado. Yo pido, por favor, que aquellos que están tentados en vender las acciones de esta compañía, es decir, de privatizar el patrimonio público, que tengan en cuenta que privan al Estado de la inteligencia y la capacidad de intervenir en decisiones claves y estratégicas de empresas muy importantes de la economía argentina. Lo privan al Estado. O sea que nada más esa visión financiera, porque yo tengo acá una noticia, miren, voy a presentar una noticia para que ustedes la conozcan, pues nosotros estamos presentando el proyecto y sé que en épocas electorales hay veces que los debates no se dan frontalmente, pero yo quiero dejar en claro esto, pues es una noticia no de Página 12, de Tiempo Argentino, por nombrar 2 diarios, entre tantos, voy a nombrar, es una noticia del diario La Nación, ¿no? Muestro esta noticia que me llamó la atención sobre ella la presidenta de la Nación, que la recordaba cuando salió. Jueves 30 de octubre de 2014, o sea, acá a la vuelta, hace menos de un año. Dice lo siguiente, en el diario La Nación, o sea, no fue, en el diario La Nación, todos sabemos de qué estoy hablando, dice, PRO adelantó que vendería las acciones de empresas que posee el ANSES. Lo hizo a través de un ministro del gobierno de la ciudad, llamado Francisco Cabrera, ministro de Desarrollo Económico de la ciudad, que fue en representación del PRO. Por lo menos lo dice la nota, en representación del PRO. Fue a decir que venderían. Y a mí me interesa poner un punto más, porque digo, este no es el único proyecto de qué hacer con las acciones, con las tenencias accionarias que se recuperaron a través del sistema solidario de jubilaciones y pensiones que tiene el país y que tenía y que ha dado tan buen fruto durante tanto tiempo. Lo que quiero decir es que, y voy a leer esto porque está puesto en letras cursivas, es tomado como un textual, dice que se proponen vender en bloque las acciones de las empresas del FGS en bloque a fondos de pensión internacionales que podrían elegir colocar directores con el objetivo de maximizar el valor de las compañías. Miren, hay un proyecto muy claro, lo dijo el PRO, y es lo siguiente, estas tenencias accionarias, venderlas en bloque a compañías extranjeras
a fondos especulativos extranjeros para que ellos sean los que ponen los directores en las empresas. Se trataría, porque recuerden que el proceso de privatización en la Argentina, cuando se dio en los 90, era paso a paso, se vendía una compañía, se discutía. Acá es más directo, más claro. Se trata de una privatización en bloque al extranjero, de una extranjerización a través de la privatización de lo que hoy es patrimonio de todos los argentinos. De nuevo, quieren privatizar lo que se pueda. Como esto era una decisión, bueno, dicen, esto ya está claro. Y vaya a saber si ya hubo conversaciones, a ver si alguien tenía interés. Pero hay un proyecto, lo dijeron ellos, es parte de esta persona, creo que presidente, dice en la nota, me entero por la nota de la Fundación Pensar, una usina, un think tank, le dicen acá, del PRO, y fue en representación del PRO el coloquio de ideas y le dijo a los empresarios, a este público, y lo dijo públicamente y salió en el Diario de la Nación, y saben exactamente qué quieren hacer, volver a privatizar. En este caso, las tenencias accionarias. ¿A quién? A los extranjeros, venderla al exterior. Venderla al exterior. ¿Para qué? No solo para venderla al exterior, porque uno diría, claro, es la famosa lluvia de dólares. Ya vemos qué es lo que estaban esperando. Liquidar activos estatales, en este caso tenencias accionarias, pero activos estatales, participaciones en compañías, liquidarlo en dólares y bueno, ya vemos cómo venía. Pero no es solo eso. Yo creo que es más complejo, que a la historia de los argentinos le duele más esta decisión que el PRO parece haber tomado, qué hacer con estas. Y por eso también esta discusión yo creo que en los medios ha estado un poco desviada. Porque es una discusión de dos cosas para hacer con estas acciones. Está el proyecto del Frente para la Victoria, el que presenta la Presidenta de la Nación, que es no armar una agencia para que administre pública, transparentemente, con participación del Congreso, las decisiones que se toman con los directorios de las compañías, con los directores minoritarios en estas compañías, y al mismo tiempo, que es lo central, con estas acciones, que en lugar de venderlas y vendérselas al exterior, declararlas de interés público, porque son de interés público, no me cabe ninguna duda. Después está la cuestión legal, pero no hay duda de que son una cuestión de interés público, son de interés público, declararla de interés público y que su venta no esté prohibida, pero al revés de esto que quieren hacer livianamente, que es salir de gira con los papeles, a vendérselo al extranjero, a ver si en el extranjero nos ponen un director, a ver si con ese director sube el valor de las compañías, como si un director extranjero valiera más, no solo que uno del Estado, sino que uno nacional. Quieren uno extranjero para que las compañías coticen más. Es toda una concepción de qué es el Estado, de cuál es la relación con lo privado, de dónde creen que están los que nos traen las ideas para mejorar las empresas. Ahora le quieren poner directores privados extranjeros a las compañías privadas argentinas. No es suficiente con privatizarlo todo, además quieren que les pongan directores. Eso que discutieron en su momento que no correspondía al Estado, poner un director. Ahora no dicen que está mal, dice está bien, pero si es extranjero. Y es de un fondo de pensión extranjera. Entonces, hay otro proyecto con esto, y no me cabe duda que la discusión subliminal, en esas discusiones que tanto nos reclama la sociedad, que tanto reclaman algunos periodistas, bueno, ¿por qué no discuten las cosas de fondo? Esta es una cuestión de fondo. ¿Qué hacemos con el patrimonio argentino? En este caso, participación en empresa. ¿Qué hacemos? Acá hay una idea. Y la respeto porque es una idea. Que sea ruinosa, que sea malísima y que sea vendepatria, a mí no me quita decir que es una idea. Y es una idea que dice, esas acciones, vendámosela a algún extranjero, nos hacemos de los dólares, ponen un director y entonces van a mejorar las compañías argentinas. Miren, el modelo ese es el de los 90, ya privatizaron una vez, participaron de esas privatizaciones, ahora quieren privatizar hasta las tenencias minoritarias. Este proyecto yo creo que es lo contrario, cuando hablamos de dos modelos, y no estoy tratando de polemizar solo con una fuerza política, si alguna otra tiene un proyecto, está bueno que lo ponga acá a discusión, que lo someta frontalmente a discusión. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero no es porque no me gusta la mayoría que han planteado, no es porque me parece tal cosa, es porque yo creo que el mejor uso para esas acciones es reventarlas en dólares en el mercado externo y que nos pongan directores extranjeros. Es un proyecto para esas acciones. Si el sistema de FJP, cuando pasó al Estado, a mano del Estado, también criticaron tremendamente esa decisión. La criticaron tremendamente, porque como el Estado está muy bien, en buenas manos, administrado por bancos. Era un desastre. Y ahora que recuperamos las acciones, que no es que las recuperamos de manos privadas, eran ya de los jubilados y del pueblo argentino.
porque se habían comprado con plata argentina y con plata de trabajadores argentinos, que la recuperamos para el Estado y que podemos hacer el uso de que los dividendos, las utilidades vayan al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero además toda esta decisión estratégica de fondo, de que si tenemos capacidad de incidir minoritariamente, sin torcer, sin nada, a través de los reglamentos y de los estatutos y de las leyes, pero votar lo que un proyecto de país pretende de una empresa en el directorio, en la medida en que esto sea perfectamente legal y provechoso y se puede defender, aunque sea minoría, aunque se pierda la votación y la empresa haga lo contrario, pero dejar sentado, por ejemplo, que nosotros queremos más inversiones de los privados, que no queremos monopolios que fijen precios por encima de cualquier lógica para generar rentabilidades extraordinarias. A través de un director no se va a poder torcer esas políticas, pero sí se puede incidir en la medida en que uno tiene participación en las empresas propiedad del Estado. Y quiero decir, si se vendían en 2008, como algunos decían, era un mal negocio. Y de nuevo, y lo miro desde el otro lado, supónganse que alguien llega y hace esto, va y las revienta, porque está buscando dólares, porque está buscando inversores, va y las revienta. ¿A qué precio las va a vender? ¿Quién va a decidir que es un buen negocio? Porque que sean acciones líquidas en términos de que flotan en el mercado, hay mercado y tienen precio, no quiere decir que sea conveniente venderlas en determinada oportunidad. ¿Quién va a ser el funcionario del Estado que dice esto, que es patrimonio de la Argentina, ahora vendo? Es como ponerle, a ver, cuando discutimos en este mismo lugar lo de YPF, dijimos la tasación la tiene que hacer el Tribunal de Tasación en la Nación antes de desprenderse o de comprar un bien del Estado. Ahora lo vamos a vender a cualquier precio que diga el mercado cada día. Vieron ustedes, en 2 días perdió 15 puntos algún mercado financiero y entonces algún genio puede decir, la vendo ahora porque hay incertidumbre, entonces yo me desprendo. ¿Y cómo sabemos? Estas cotizaciones se mueven todos los días. ¿Va a estar en manos de quién? ¿En qué mejores manos esa decisión que las del Parlamento argentino con una mayoría que tome una decisión de enajenar y de pasar del sector público al privado y según algunos prioritariamente al extranjero, bienes que son hoy propiedad del argentino, de los argentinos, porque ese 26% de Siderar es propiedad de todos los argentinos, es un activo, un bien de capital importantísimo, que si vemos la historia y esa grande paradoja de la historia, Siderar es la que hoy tiene la Exomisa, o sea, esos altos hornos que originalmente había hecho el propio Estado y que después se privatizaron, algunos dicen mal, muy mal. Y quiero decir algo con respecto a la cuestión del precio. Por eso es imposible dejar en manos de un funcionario, de una dependencia, la decisión de venta de estas acciones. Porque es un patrimonio público y es un patrimonio nacional y es de interés público, tanto por los derechos económicos como por los derechos políticos. No podemos hacer eso. Entonces, nosotros hemos actuado con responsabilidad. Si bien es cierto, porque como estas acciones tienen precio y muchas cotizan en el extranjero, es cierto, puedo ir vendiéndolas y haciéndome de fondos, incluso de divisas. Están ahí, hoy es una decisión que se puede tomar tranquilamente. Pero estamos diciendo, no dejemos que nadie las tome desde una sola dependencia, que la tome el Parlamento, que se discuta en el Parlamento. ¿Quién va a decir que no corresponde discutir estas cuestiones en el Parlamento? Que hacen a la utilización, al empleo, a la enajenación de patrimonio argentino. Y decimos que se haga con una mayoría especial, como se votó en el artículo 10 del caso de la ley de YPF. Tanto nos costó recuperarla, como tanto nos costó recuperar las AFJP, y lo que habían hecho con los fondos de los jubilados, que era comprar acciones. Ahora hablo un poquito de cómo compraron esas acciones. Los privados, cuando administraban los fondos de los jubilados y pensionados, compraron mal, compraron en el peor momento y caro. Pero ¿cómo no va a ser el Congreso con una mayoría especial? Porque si no vamos a repetir la historia. Vamos a ir de nuevo a que el Poder Ejecutivo tiene delegadas posibilidades de vender empresas sin consultar al Parlamento. Y ahora, esta venta de empresas, la privatización, porque es estrictamente una privatización, es algo que se está poniendo por ley en cabeza del Parlamento Nacional con una mayoría especial. No está bloqueado, no está con un cerrojo, está con una mayoría correspondiente a la decisión trascendente de interés público
de enajenar patrimonio argentino. Y eso lo va a tomar el Parlamento.